Con Carlos Caro. Carlos Caro es un ex concejal, también estuvo en el departamento ejecutivo, en el departamento legislativo y también cursa la política desde hace muchísimo tiempo. Encabezará la lista del Frente de Todos a través del Partido Justicialista y está en contacto con nosotros en comunicación directa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mauro. Muchísimas gracias por haberme convocado a este programa en vivo. Y sí, como bien vos decís, una vez más, tratando de tener una participación política activa en nuestra comunidad. En este caso, como precandidato a concejal, en primer término, por la lista del Frente de Todos, que hemos logrado, digamos, unificar un montón de expresiones políticas no oficialistas que tenemos en nuestra comunidad, las que estamos el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, también contamos con la Cámpora, el Movimiento Evita y otros, que justamente es dar mensaje a la ciudadanía no solamente de unidad de las fuerzas de no oficialistas en nuestra comunidad, sino también un mensaje por delante que sea posible, que lleve una alternativa esperanzadora para la comunidad de Madariaga respecto de las discusiones o debates que pretendemos tener con el oficialismo actual que encabeza el intendente Santoro. Bien, Carlos, ¿cómo surge esta posibilidad? Porque bueno, hace ya varios años que no estás en el ruedo de la política, seguramente estamos hablando activamente y en los medios, ¿no? ¿Cómo surge esta posibilidad de volver al ruedo de la política y sobre todo encabezar una lista? Cabe destacar que yo tuve mandato como concejal entre el 2015 y el 2019, el 10 de diciembre del 2019. Una vez concluido mi mandato, bueno, sí, pasé a cuarteles de invierno, como diría un amigo, y en ese caso nos agarró la pandemia en el medio, como a todo el mundo. Así que transité como todo el mundo con las respectivas problemáticas que nos ocasionó el encierro, que nos ocasionó el virus y que nos sigue ocasionando. Y obviamente que en todo momento he tenido la voluntad de continuar participando. Desde ese lado siempre he estado atento a los a las distintas consultas que me iban haciendo desde el Consejo Deliberante, quienes hoy están ocupando bancas, o en algún caso de otros compañeros, por distintas cuestiones, uno siempre tiene participación política. No por ahí en forma presencial, por esto que te digo, ¿no? Tenemos la pandemia en el medio que nos ha afectado a todos y que eso hizo que nos cuidemos, que nos resguardemos y que por sobre todo tomemos conciencia de que nuestras acciones, correctas o incorrectas, pueden afectar a terceros. Entonces, desde ese lado, en mi caso, traté de dedicarme del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. Pero bueno, ya este año, comenzado todo el ruedo electoral, cuento con el beneplácito justamente de un gran número de compañeros y compañeras y adherentes y demás, que motivaron que mi presencia esté encabezando la lista, y eso más que, además de orgullo, me da un principio de responsabilidad enorme, porque creo yo que, digamos, cumplirles, no solo a los compañeros, sino por sobre todo a los vecinos de Madariaga y a las vecinas, es fundamental justamente para que la política siga teniendo una vigencia y un vigor que nos determine que está justamente para transformarle la realidad al vecino, pero también, como me gusta decir, para promocionar una mirada que nos permita proteger el futuro de nuestros hijos. Carlos, el tema, hay como vos decís, la mirada sobre los vecinos y lo ocurrido en este año y medio de pandemia. ¿Cuál es el resumen que vos hacés desde la pandemia, pero hablando a nivel local? ¿Cuál es el resumen que haces? Obviamente vamos a poner al Ejecutivo local, como se ha manejado en la pandemia. Sí, yo creo que el Ejecutivo no tenía herramientas antes de la pandemia, o sea, tenía un sistema de salud que no estaba preparado para la pandemia, así que como el gobierno nacional arrancó justamente con las distintas restricciones, posibilitó el ayornamiento del sistema de salud para la situación que íbamos a tener. Tengamos en cuenta que estuvimos encerrados muchos meses,
En Madariaga particularmente el periodo de encierro era a partir de las 2 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del día siguiente, que no era menor, y eso fue por una decisión administrativa. Yo me parece que eso es lo más cuestionable. Después, más allá de eso, todo lo que fue haciendo el área de salud o el propio intendente a lo largo del tiempo fue en función del conocimiento que se iba teniendo respecto de la enfermedad, del virus en particular. Y hoy, ya hoy, con el avance de la vacunación, me parece que más allá de pensar lo que nos aconteció en la pandemia, porque ya es tiempo pasado, tenemos que comenzar desde el presente a proyectar qué tipo de post-pandemia queremos comenzar a vivir, ¿no? Porque por suerte la vacunación está funcionando desde el punto de vista de que tenemos un gran número de vecinos de Madariaga y vecinas ya vacunados, que seguimos esperando muchos la segunda dosis, pero bueno, están avanzando la vacunación y en ese sentido, más tarde o más temprano, nuestra vida va a tender hacia la normalidad. Lo que me parece oportuno es que ocupar un lugar en el Consejo Deliberante no solo me permita, en este caso a mí o a mis compañeros y compañeras, llevar adelante de cara a la comunidad, sino también debatir las distintas cuestiones que va realizando el Departamento Ejecutivo, también con el Intendente, para ver si entre todos podemos orientar justamente las políticas, ya sean las políticas sanitarias, tributarias, las políticas de seguridad, medioambientales, de género y otras, digamos, teniendo una única égida, digamos, una única estrella que nos motive, que sea obviamente el beneficio de la comunidad. Porque detenernos en rencillas o en discusiones estériles no hace que la sociedad avance, simplemente hace que la sociedad nos rechace a la clase política, pero también rechace justamente cualquier tipo de política que se puedan proveer, ¿no? Hay claros ejemplos últimamente en nuestra comunidad de ese tipo de situaciones. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar, ante todo, es la polémica. La polémica entre miembros de la comunidad. Tenemos que evitar eso, tenemos que salir de la grieta. Y para eso tenemos que generar diálogo. Y el diálogo no solamente lo tengo que tener yo con el vecino, sino también lo tiene que tener el intendente con el vecino, pero también el intendente con los miembros de la oposición. Diálogo que hoy no existe. El diálogo que existe entre el oficialismo y la oposición es únicamente el que se da en el Consejo Deliberante. Después no hay mucho mayor diálogo. Entonces lo que yo vengo a proponer en este caso es que estoy dispuesto obviamente a sentarme en todo momento con el intendente a discutir y debatir los distintos problemas o temáticas que nos aquejan a los vecinos de Madariaga, Bueno, sean los Carlitos, presentes te o sean corto los ahí, por te hago venir. un paréntesis ahí, ¿no? Era una muy buena Sí, oportunidad en esta pandemia, ¿no? Encontrar ese encuentro que me estás mencionando recién. claro, claro. No se dio porque también tengamos en cuenta algo, Mauro, que no es menor. La responsabilidad justamente ejecutiva es fundamental en esto. O sea, porque una cuestión es el diálogo que podamos tener para proyectar políticas públicas para adelante. Y otra cosa muy distinta es ejecutar las políticas públicas que nosotros dialogar. Claro. Entonces, la ejecución de esas políticas públicas le corresponde sí y solo sí al intendente. Entonces, la decisión administrativa de que nosotros estuviéramos encerrados entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde con el sonar de la sirena fue una decisión administrativa que se hizo propiamente cargo del intendente. Ahora bien, las distintas políticas que tenemos que llevar adelante, que tiendan justamente a normalizar la vida, no solamente tienen que ser provistas por el Departamento Ejecutivo, tienen que ser conciliadas por todos para que las podamos hacer carne, ¿no? ¿A qué me refiero a hacer carne? Si nosotros no estamos convencidos, si la mayoría de la población no está convencida del rumbo que le pretendemos aplicar a una gestión de gobierno o a un municipio, obviamente que todo lo que hagamos el día de mañana cambia el color político o por simplemente desidias, deja de existir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer nuestro diálogo, fortalecer la querencia que tenemos para con nuestra comunidad y desde ese lado llevar adelante las políticas públicas. Un ejemplo que no es menor es, por ejemplo, el vandalismo respecto del espacio público, ¿no? O sea, creo que nadie está de acuerdo con el vandalismo. Está bien, pero cada vez que se hacen y cada vez que se hacen hechos vandálicos, todos los repudiamos, pero no generamos ningún tipo de política que atienda justamente el por Claro. qué se genera el vandalismo, ¿no?
Porque el problema del vandalismo no es que los chicos, no es de los padres porque los chicos están en la calle. El problema del vandalismo seguramente surja por otro montón de factores. Pero bueno, no tenemos la discusión, no tenemos el debate necesario para abordarlo. No solo desde el ámbito político, sino desde el ámbito ciudadano. Y me parece que fortaleciendo con quienes estemos en el Consejo Deliberante ese tipo de debates, vamos a mejorar un poco al menos el oriente de expectativa o el horizonte de expectativa que nos podamos proponer como comunidad que sigue avanzando y que el futuro ya está acá. Pero digamos, también tenemos que seguir avanzando para que este futuro que está acá sea el que queremos, efectivamente, y que el próximo futuro, que es el de nuestros hijos, también ellos puedan disfrutarlo. Entonces, desde ese lado me parece que tenemos que comenzar a tener un poco más de diálogo. Carlitos, te consulto y ya vamos de lleno a lo que va a ser la campaña. Estuve hablando en el día de ayer con Guillermina Eiras y hablaba sobre esta campaña austera que va a ser mucho de redes sociales, mucho virtual, pero también está ese contacto con el vecino, ¿no? Que se va a perder en esta campaña. Yo creo que algún tipo de contacto se va a poder generar. O sea, no va a ser el contacto cotidiano como antes se daba, desde el punto de vista que podías ir a tomar un mate a una u otra casa, pero sí manteniendo las distintas, no, la disciplina respecto de los protocolos que hay que tener en cuenta. Obviamente, tener quienes participemos de esto en lo posible de las vacunas correspondientes, digamos, utilizar un doble barbijo, digamos, podemos llegar a avanzar. Además, tengamos en cuenta algo, Mauro, que era lo que te decía hace unos minutos. La vacunación sigue avanzando. Sí. Entonces la población va a estar cada vez más inmunizada, por un lado. Por otro lado, las elecciones se plantean en un momento en el que pasa el periodo estacional de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces vamos a tener seguramente comenzar a disfrutar de una baja en los contagios. Ojalá, esto es una expectativa que tengo. Entonces, si bien va a ser una campaña austera, como dijo Guillermina, que la verdad es un orgullo enorme para los madrileños que una vez más una vecina de nuestra comunidad participe de una lista nacional, en este caso como precandidata a diputada nacional. Si bien va a ser austera, vamos a necesitar tener ese contacto con el vecino, porque no lo podemos soslayar. Y de una u otra forma tendremos que proveérselo, ya sea a través del uso de las redes, como dijo, y de los recursos que la informática nos brinda, o ya sea a través del diálogo cara a cara, manteniendo la distancia correspondiente, ¿no? Y obviamente no compartiendo el mate, no compartiendo un montón de cosas, que es lo que Claro. hemos logrado aprender. Desde ese lado creo yo que tanto yo como todos quienes me acompañan en la lista estamos de acuerdo en esto y creo que también las otras agrupaciones políticas o partidos políticos que se presentan a esta elección van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un folclore que no se puede perder, Claro. porque las elecciones es un instituto fundamental del sistema democrático y el contacto directo del ciudadano, que es el elector, con aquellos que tenemos esta participación política también es necesario. No solo para que nos conozcan, sino para que sepan, digamos, de primera fuente qué es lo que les vamos a proponer. Y en mi caso, no solamente voy a ser yo tengo, por suerte, el orgullo y el agrado y la gran responsabilidad también compartida de estar con un grupo de mujeres y hombres que me van a acompañar en el tránsito de esta elección. Si me permitís nombrarlos, paso a hacer el Sí, raconto. cómo no. Eh, bueno, estaría yo encabezando la lista, seguido por Tamara Dayub. En tercer lugar, Hernán Pasos. En cuarto lugar, Celeste Ladino. En quinto lugar, Carlos Carrizo. En el sexto lugar, Beatriz Rost. Ya como candidatos suplentes a concejales está Juanjo Méndez, seguido por Alejandra Medina, por Jorge Loureiro y finalmente por Catalina Willy. Y pasando a los consejeros escolares, encabeza Darío del Archiprete, un amigo, compañero y un tipo de la educación reconocido, quien hoy es director de la unidad académica, secundado por Claudia Vero. En tercer lugar estaría Víctor Olivera. Ya en la parte de suplentes de los consejeros escolares están siendo acompañados por Rocío Gómez, Luis Arce y finalmente Fabianela Rescape. Todas y todos ellos tienen un amplio compromiso con lo que vamos a hacer por delante, tienen un amplio compromiso ciudadano y que son quienes el día de mañana me van a acompañar a mí y yo los voy a acompañar a ellos a tratar de realizar una mejora en nuestra calidad de vida
en presente, pero con esta perspectiva, tratando de preservar el futuro. Todas nuestras acciones presentes que tengan algo que ver respecto de lo que nosotros queremos para el futuro de Madariaga. No en el futuro inmediato, quizás el futuro de nuestros hijos y demás, pero si no comenzamos ahora, el tiempo nos va a pasar. ¿A qué quiero decir con esto? Simplemente parafrasear al Papa Francisco, que en Laudato Si, sobre la casa común, al menos a mí me cambió a lo largo de estos 2 años que vos me decías, esas ausencias que tuve por ahí en la participación política. Me he dedicado mucho a la lectura, que es uno de mis hobbies, o pasatiempos más bien. Y decía Francisco en Laudato Si, que nosotros no nos podemos permitir, él como papa y la dirigencia política como tal, que el día de mañana nuestros hijos nos reclamen por qué no hicimos algo para preservar su futuro, ¿no? Entonces, desde ese lado, y mirando yo a los míos, digo, tiene absoluta razón. Si yo trato de vivir como pienso, ¿no? En ese sentido, cultivar mis alimentos en la medida de mis posibilidades, criar mis gallinas y tener mis huevos y demás. ¿Por qué voy a transmitir otra cosa? Si lo que creo es eso, lo que Claro. creo es que tenemos que tratar de buscar una armonización entre nosotros y el lugar donde vivimos, en este caso nuestra comunidad. Y el lugar donde vivimos también está el otro, que es mi vecino, que como hemos sostenido hace tiempo, la patria es el otro. Entonces, lo primero que debo hacer es reconocer el otro, que es alguien distinto. Bueno, después de eso, entender que también tiene las mismas razones que yo, a pesar de que podamos estar en desacuerdo. Y si desde ahí podemos avanzar, yo me parece que el horizonte de expectativas que te estaba hablando hace un instante es totalmente esperanzador. En la medida que no logremos alcanzar esos objetivos, vamos a seguir pedaleando en el aire, me parece. Y Bueno, la sociedad va a seguir avanzando igual. bueno, esto tiene que ver lo que vos decís, ¿no? El tema de la unidad, de seguir acompañando y de seguir construyendo. Sobre lo que va a pasar en esta interna que va a tener el Frente de Todos, también ayer le preguntábamos a Guillermina, ¿qué es lo que ocurre cuando uno pertenece a un espacio durante años y de repente deja de pertenecer y arma una lista? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Hay algún inconveniente en cuanto a ideología, opiniones diferentes, cosas personales? ¿Qué es lo que ocurre, Carlos, en esta situación exactamente acá en Madariaga? Mira, sobre las cuestiones particulares desconozco, porque pueden ser o cuestiones de miradas distintas, de estrategias distintas políticas, o directamente intenciones que no son las mismas que las que tuvimos todos de ir por este lado. Eh, igual no está mal que un grupo de compañeros o un grupo de vecinos, dentro en este caso de un frente electoral, se planteen una interna. No está mal, es una posibilidad clara y concreta y posible. Entonces, como vengo diciendo, lo que no pudimos hacer por obra del arte del acuerdo, el día de mañana la unidad se sellará a través de las urnas. Claro. Entonces, en ese sentido, el principio rector, que es el de la unidad, va a terminar siendo cubierto, ¿no? Entonces, desde ese lado, no veo algo negativo, veo algo casual que tiene sus causas, que las causas hay que preguntarle, digamos, a aquellos que van por otro lado, ¿no? Dentro del mismo frente. Nosotros tenemos en claro que lo que queremos es medianamente lo que te acabo de transmitir, generar, digamos, un diálogo con el oficialismo que nos permita motivar políticas públicas que tiendan a mejorarnos la calidad de vida en presente, pero preservar también el futuro. Carlos, por último te pregunto, ¿hacia dónde va a estar enfocada la campaña electoral? Algo puntual que me quieras decir. Es como que me estás pidiendo que te diga qué vamos a hacer en la cena cuando todavía no desayunamos. Pero No, si ya te digo, si ya están armando la plataforma electoral, hacia dónde sí, van a sí, ir, cuáles claramente, son los no. temas, o sea, cuál es el tema que más preocupa a la ciudad. Nosotros estamos todavía en el proceso de organización de cara a las elecciones. Tengamos en cuenta, Mauro, que hay por ahí una cierta ansiedad, pero recién la campaña legalmente se inicia a partir del 12 de agosto en los medios y posteriormente, perdón, del 8 de agosto en los medios y posteriormente también digamos, en la calle. Así que desde ese lado simplemente hay que esperar porque obviamente vamos a ir con la mejor propuesta electoral de cara al vecino de Madariaga, vamos a tratar de recorrer todo Madariaga con esa propuesta, manteniendo, como te digo, los cuidados y los protocolos correspondientes, no solo para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a los otros, porque como te acabo de decir,
la patria es el otro, y lo primero que tenemos que cuidar cuando hacemos este tipo de acción, la política, es cuidar al otro. O sea, quienes participamos de esto nos despojamos justamente de nuestro individualismo y nos dedicamos, sin más ni menos, a tratar de manera colectiva a llevar adelante distintos procesos que nos permitan, digamos, ponernos por encima de donde estamos hoy. Entonces, desde ese lado es empujar, digamos, no solamente digamos, a la clase política, sino también empujar a que la comunidad vaya avanzando rápido o al paso que pueda, pero que avance, que podamos tener perspectiva medioambiental, que podamos tener perspectiva de género, que no solamente sean enunciados, sino que nos atraviesen a todos. No puede ser que el Estado tenga que generar continuamente leyes para que podamos estar, por ejemplo, tengamos que donar órganos, para que tengamos que estar capacitados en cuestiones de violencia o en cuestiones de género, cuando tendría que ser algo que surja de nosotros, que el Estado tenga que hacer una ley para que tengamos una participación 50 y 50 en género en las listas electorales. Claro. Quieras o no, son situaciones tremendas, porque eso nos dice que la sociedad necesita de la ley para avanzar, cuando la sociedad necesitaría de sí misma para avanzar. Pero bueno, para que eso ocurra, necesitamos que nosotros como dirigentes, como clase política, le participemos también al vecino, cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestro compromiso, pero por sobre todo cuál es nuestra mirada tendiente a llevar a una comunidad al mejor lugar posible. ¿Y cuál es ese mejor lugar posible? Seguramente un lugar en el que todos tratemos, digamos, tengamos una convivencia armoniosa, que cada uno pueda concretar sus anhelos y sus expectativas, que tengamos igualdad de posibilidades, buscar mecanismos de equidad entre aquellos que más y los que menos, pero que todos puedan acceder, y de esa forma vamos a tener, digamos, parte del camino allanado para concretar esto que te digo, evitar que nuestros hijos el día de mañana nos reclamen por qué no hicimos lo que deberíamos haber hecho para preservar su futuro. Muy buena reflexión, Carlos. Te agradezco enormemente este contacto. Sabemos que venís de trabajar, es medio inusual este horario, ¿no? Para estar en vivo, pero bueno, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo del Frente de Todos, que siempre cuando mandamos mensajes están predispuestos. Así que bueno, ponemos a disposición el medio para lo que necesiten y seguramente vamos a tener una nueva charla. Gracias, Mauro, y desde ya me encantó la nota y por suerte no se cortó porque estoy en el campo, tengo una señal a veces débil, a veces mejor. Y bueno, te agradezco muchísimo, Mauro, como siempre. Felicito obviamente el emprendimiento con TV Max, con el canal en vivo y demás. Así que métanle para adelante, que por delante tienen todo por hacer. Gracias, Carlos. Saludos a vos y a toda la gente de la lista. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mauro. Carlos Caro, precandidato a concejal del Frente de Todos de aquí de General Madariaga a través del Partido Justicialista. Encabeza la lista, ex concejal, ex funcionario también, ha participado por supuesto muchísimo tiempo y continúa participando a través de este impasse que hizo de estos 2 años, pero nos decía que estaba por supuesto alerta a todo lo que sucedía a nivel nacional, provincial y local, y además llevándonos por supuesto un poco del panorama en cuanto a esta lista del Partido Justicialista y además dentro de poco para conocer la propuesta electoral que tendrán. Hacemos aquí la primera pausa, en minutos seguimos en nuestro informativo. Gracias por acompañarnos.